Y el, amén. Bienvenidos todos, hermanos y hermanas del Facebook, hermanos del Zoom. Gracias por acompañarnos. Es una bendición para nosotras estar juntas y buscar de Dios, buscar su palabra. Dice el Señor que Él es la luz del mundo, ¿verdad? Y estar en la luz, pues trae muchas bendiciones, muchas consecuencias de vida, ¿verdad? De protección. Así que hoy vamos a comenzar una nueva serie, hermanos. Se va a llamar, déjenme comparto la pantalla. Obviamente pueden ver la grabación de la clase después en el YouTube. Y esta clase se va a llamar, déjenme regresar porque desde el principio, ah, aquí lo tengo. Se va a llamar Devoción en Moción. El título nace de la idea de que nuestra fe, lo que creemos, tiene que estar activa. No solamente es para un momento, ¿verdad? A veces pensamos que en ciertos lugares tenemos que vivir de cierta manera o actuar de cierta manera, pero la fe es, debe de estar activa en todo tiempo, ¿verdad? Por fe eh, se vive, ¿no? Pues la fe debe de influenciar en todas las áreas de nuestro vivir, cómo pensamos, cómo hablamos, cómo actuamos, ¿verdad? Y por eso está en moción, ¿verdad? Viviendo en la verdad, o viviendo en verdad, porque no todo el que respira vive espiritualmente. Dice la palabra que eh, sin Cristo Jesús estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aunque respiramos, hay gente que puede estar respirando físicamente, pero no tiene vida. Y el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Y eso rompe con la religiosidad, ¿verdad? Porque hay ideas de que la religión es la que trae una mejor manera de vivir, pero no necesariamente, porque puede haber muchos religiosos sin Jesús y el Señor nos lo mostró, ¿verdad? Él hablaba directamente a los religiosos de su tiempo y los identificaba como personas que no vivían en la verdad. Entonces, es importante que reconozcamos que esa fe tiene que ser algo activo, algo real, algo eh, impactante a nuestro alrededor, ¿no? Como el Señor dijo que el que está en Thank you for Cristo calling the es office of nueva Dr. Amar criatura. Gupta, board certified airman dental Bajar un surgeon and poquito designated MAT. aquí, para que no haya interrupción. El estar en Cristo, el Señor dijo que el que está en Cristo, nueva criatura es, tiene vida, ¿no? Tiene una vida nueva. Y el que está en Cristo es luz y sal de esta tierra, ¿verdad? Y sabemos que esos dos elementos, la luz y la sal, afectan con lo que viene en contacto. Por ejemplo, si se prende la luz en un cuarto, se ilumina todo, ¿verdad? Va a haber un efecto positivo, ¿no? Ya no nos vamos a tropezar, no nos vamos a caer. Hay un impacto, ¿no? Cuando la luz y la sal entran en comunión con otro elemento. Por ejemplo, una comida, si no tiene sal, ¿verdad? Obviamente, no tiene mucho sabor, está insípido, ¿verdad? Pero en el momento que se le pone la sal, hay un cambio, ¿verdad? Afecta el ambiente, ¿no? Y el Señor nos compara con eso porque quiere que nuestra vida haga un impacto, haga un efecto a nuestro alrededor, ¿verdad? Esta nueva clase que se va a llamar Devoción Emoción, tiene esa idea, ¿no? De que nuestra vida aprendamos a aplicar la fe que tenemos en Jesús en nuestro ambiente, ¿verdad? Para afectarlo para mejoras, ¿verdad? Iluminando al mundo, dándole sabor, dándole
preservando la verdad del Señor, ¿no? Es mucho, muy importante el aplicar lo que ya somos, ¿verdad? En Cristo Jesús, ¿verdad? Así que esa es una vida verdadera y una vida en la verdad de la palabra. Así que déjenme ver, estoy nueva con este sistema, y por eso no lo domino todavía. Pero ¿cómo hacemos esto de devoción en moción, ¿verdad? La fe en movimiento, ¿verdad? Básicamente es aplicando principios, aplicando el conocimiento, que lo vamos a llamar principios éticos, bíblicos, básicos, ¿verdad? Hay cosas que el creyente debe de tener eh, por lógica, ¿verdad? Por consecuencia de haber venido a la luz, de tener la luz del Señor Jesús en su vida. No, no, y ahí viene el problema de que mucha gente dice que está en Cristo o que es de Dios, pero no se ven las evidencias, ¿verdad? No hay una aplicación de esos principios éticos básicos bíblicos en su diario vivir. Ahora, el Señor lo explica porque dice, no todos, básicamente, nomás por de ir a una iglesia o mucha gente dice yo he crecido en el evangelio o yo pertenezco a tal iglesia, no por pertenecer, no, eso hace a una persona hijo de Dios. Y el Señor lo explica, ¿no? Hay que nacer de nuevo. Ese nuevo nacimiento viene del reconocimiento de quién somos nosotros y de nuestra necesidad de un solo Salvador, ¿verdad? Que es Jesús, el Dios encarnado. Entonces, cuando una persona verdaderamente experimenta esto, nace de nuevo, tiene el Espíritu de Dios que lo va a guiar a esas verdades. Cuando una persona solamente es religiosa y no ha nacido de nuevo, ah, no aplica, no tiene la conciencia, no tiene la verdad de Dios en su vida para poder vivir como Dios quiere, ¿verdad? Entonces, esto solamente funcionaría en personas que han nacido de nuevo. Una persona religiosa puede tratar de aplicarlos, pero siempre su naturaleza pecaminosa va a surgir. El viejo hombre, que lo llama las escrituras, ¿no? O sea, el que está muerto, el que está apartado de Dios. Entonces, la idea principal es que si nosotros queremos tener vidas victoriosas, vidas verdaderas, vivas en Cristo, tenemos que estar en Él, ¿verdad? Y esa es una invitación a que primero nos examinemos nosotros mismos si estamos en Cristo. Eso decía el apóstol Pablo, que debemos de hacernos ese análisis, si en verdad hemos nacido de nuevo, porque el Señor Jesús dijo que nadie iba a entrar al cielo si es que no había nacido de nuevo. Tenemos que entender qué es eso, ¿no? Es el nacer de nuevo es reconocer que se necesita un Salvador, que somos pecadores, ¿verdad? Que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que solamente Él, porque Él es el único perfecto, ¿verdad? Si yo me creo perfecta, no voy a reconocer eso, de que Él es el único que me puede salvar. Me voy a pensar que yo me puedo salvar. Entonces, esa primordial verdad está en la mente cuando alguien viene a Jesús y dice, yo te necesito como mi único Salvador, porque tú eres el único perfecto. Ven a mi vida, me arrepiento de haber creído que yo me podía salvar sola o de que me puedo mejorar sola, porque no puedo, te necesito a ti. Y ese arrepentimiento viene eh, a traer la presencia de Jesús en nuestras vidas, que es lo que nosotros llamamos el Espíritu Santo, ¿verdad? Dándonos una vida nueva. Entonces, eso comienza nuestra relación con el Señor, no nuestra religión con el Señor, sino nuestra relación con el Señor. Y el Señor dice que se necesita eso para entrar al reino de los cielos, la fe en Cristo.
Entonces, tenemos que empezar con lo básico. El que tiene al Señor va a dejar que el Señor comience una transformación en su vida, un cambio no para ser un ser moral, como humanamente hablando, ¿verdad? Sino un cambio que viene como consecuencia de que es una nueva persona, una nueva vida. No es un esfuerzo humano, sino que es una una respuesta a la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Entonces, empezando con eso, ¿no? Ya puedo aplicar, voy a entender la palabra de Dios porque el Espíritu Santo me la va a revelar. Antes no la entendía, ahora ya la entiendo y a someternos a la voluntad de Dios. El que no tiene a Cristo no se somete a la voluntad de Dios, no puede, porque está muerto espiritualmente hablando. El que tiene a Cristo tiene vida y entiende la palabra del Señor y empieza este proceso de santificación, un proceso de crecimiento, de separación. Ya no piensa como el mundo piensa, sino que va a pensar como Dios enseña, ¿verdad? Y aquí esto va a ser muy importante porque vamos a ver a medida que avancemos en este nuevo estudio de que hay pensamientos humanos, hay principios humanos y principios bíblicos que van a, a contra, puntearse unos a otros. O sea, el mundo piensa de una manera, Dios piensa de otra manera. Y cuando hablamos del mundo son las doctrinas, ¿verdad? A veces tenemos cierto lenguaje que mucha gente no nos puede entender porque está espiritualizado. Eh, el mundo, ¿verdad? Todos vivimos en el mundo, todos somos parte del mundo, pero no estamos hablando de la realidad física, sino de la realidad espiritual. Cuando hablamos del mundo y cuando la palabra de Dios habla del mundo, habla la manera de pensar, las doctrinas que salen entre los humanos, ¿verdad? Sin Dios. Hay doctrinas que salen entre humanos que son de Dios, porque ponen la palabra de Dios como el direccional, ¿verdad? Se guían. Entonces, a eso es que uno se refiere las doctrinas del mundo, ¿verdad? El mundo ve las cosas diferentes a como Dios ve las cosas. Por eso que hace poco oía es un hermano científico, es un hermano el que construyó el arca de Noé, creo que está en Arkansas, aquí es un lugar muy hermoso para ir a ver una réplica exacta del arca de Noé. Y a él lo estaban entrevistando y él dice, a veces nos equivocamos pensando que existe un razonamiento de Dios, o sea, una manera de pensar de Dios y una manera de pensar secular. Decimos, es secular, ¿verdad? Eso como decir, no metas la religión en eso. Él dice, está mal dicho eso, debe de decirse una manera de pensar basado en Dios y los principios que Dios nos da y una manera de pensar sin Dios y sin los principios que Dios da. Y dice, porque cuando hablamos de secular, la gente separa como decir, no metas cosas religiosas. Dijo, pero no es en cuanto a religión, es maneras de pensamiento. Una es con Dios y otra es sin Dios. Dice, si uno pensara, voy a mandar a mis hijos a estudiar a una escuela sin Dios, donde no se va a enseñar de Dios, no se va a enseñar los principios de Dios, nos haría analizar más si nos gustaría que reciban ese tipo de enseñanza. Porque hay un tipo de enseñanza que va a enfocarse en la palabra, la verdad de Dios y la verdad del hombre, ¿no? Entonces, tenemos que entender eso porque muchas de las cosas que vamos a ver ahora en estos estudios de ética bíblica va como a luchar contra pensamientos que tenemos formados por el mundo, ¿verdad? Por las doctrinas humanas, ¿verdad? Y uno dice, no puede ser que esto sea correcto porque me he acostumbrado a pensar de esta manera. Me he acostumbrado a que ya el mundo ha influenciado tanto la manera de pensar de los religiosos, ¿verdad? El creyente en Cristo, ah,
procura y va a luchar contra esos pensamientos, pero la generalidad cae bajo esa influencia de doctrinas de hombres, ¿verdad? La palabra lo pone más fuerte, dice doctrinas de demonios, doctrinas de sabiduría humana, carnal, animal, así la pone. En cambio, la sabiduría de Dios es la sabiduría espiritual, la sabiduría pura, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrarnos que va a haber conceptos que decimos, oye, esto como que no me, como que me está afectando porque yo he vivido de esta manera, he pensado de esta manera, porque estamos saturados, estamos llenos de influencia humana, de pensamiento humano, ¿verdad? Y que se ha metido dentro de nuestras vidas, dentro de nuestras familias, dentro de nuestra cultura, dentro de el pensamiento religioso, ¿verdad? Denominacional, de diferentes, en diferentes áreas. Esto se mete porque son ideas que van a luchar contra la verdad de Dios. Entonces tenemos que empezar desde algo, déjenme ver cómo, ok. Entonces vamos a empezar hablando de la ética bíblica, ¿no? Y en general, cada pensamiento, cada argumento tiene se basa en lo que se llama premisas. ¿Qué es una premisa? Es una idea, una base para la conversación o la argumentación. Por ejemplo, yo puedo decir, voy a hablar de cualquier tema, ¿no? Voy a hablar de la familia, ¿no? La familia, y pongo dos premisas, ¿verdad? Por ejemplo, decir la familia eh, en Cristo. Respeta la guía de la palabra, ¿no? Respeta lo que Dios dice, ¿no? Que hay autoridades, hay los padres, los hijos, cómo se tratan los unos a los otros. Digo ese punto. La familia, esa es mi premisa, mi idea, ¿no? La familia creyente, ¿verdad? No hablando de religiones, ¿no? La familia que ha nacido de nuevo, las personas dentro de la familia que han nacido de nuevo, se van a conducir de esta manera. Esa es mi idea, ¿no? Otra persona puede decir, no, yo digo que la familia, cada cual puede tener su propio criterio, ¿no? El que pague la renta tiene la última palabra. El que trae el dinero a la casa es el que puede determinar cómo se hace. Bueno, cada cual tiene sus ideas, ¿no? Uno va a decir, eso es una premisa, mi idea, y eso se usa para conversar, para argumentar, ¿no? Ah, hay premisas que obviamente son verdad, ¿verdad? Porque cuando uno argumenta, ¿no? Hay cosas que se dicen que son lógicas, que tienen una idea de pensamiento que fluye, ¿verdad? Y otras que no. O sea que tenemos que identificar las premisas. Cuando alguien habla, por ejemplo, el creyente, su conversación siempre va a tener una premisa de que todo lo va a ver bajo un lente de qué dice la palabra, qué dice Dios, cómo se conecta esto con mi fe. Esa es la premisa, va a analizar. El que no tiene a Dios, su premisa va a ser el yo. Yo digo, yo creo, yo sigo esto, ¿no? O sea, sin darse cuenta, cuando uno habla, por eso dice el Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Las ideas que transmitimos salen de lo que creemos, ¿verdad? De lo que, en lo que estamos dependiendo, ¿verdad? Por ejemplo, y aquí viene esto, lo que uno cree va a influenciar nuestra conversación, ¿sí? Y lo que uno es también se manifiesta en el hablar. Por eso es que la manera más fácil de identificar si alguien está en Cristo es de lo que dice, porque lo que cree va a aflorar en lo que habla, ¿verdad? Y eso nos lleva a analizar más cuidadosamente qué es lo que decimos,
en quién estamos, porque lo que decimos va a demostrar en quién estamos confiando, en quién estamos dependiendo para todo, ¿verdad? Desde la vida, por ejemplo, quién nos da la vida, a quién nos debemos, de quién dependemos, ¿verdad? Si de Dios, si del gobierno, si de nosotros mismos. Hay gente que se siente autosuficiente y dice, yo saco adelante todo, yo, el yo. Entonces vemos la diferencia en la conversación, la premisa, ¿no? La idea. Si yo tengo la idea de que todo lo que tengo es por mis esfuerzos, es por mis logros, y no menciono a Dios en nada, sabemos que esa persona está eh, eh, siguiéndose a sí mismo, ¿verdad? Pero el creyente diría, no, gracias a Dios que tengo trabajo, gracias a Dios que me da las fuerzas, ¿no? Es otra manera, su premisa, sus ideas, ¿no? El lente de cómo analiza las cosas va a ser diferente, ¿no? Porque lo que creemos afecta lo que decimos, ¿verdad? Ahora, este, cuando hablamos de argumentaciones y de formar conversación, ya hemos hablado de premisas, ¿verdad? El cristiano, quiero quitar esa palabra porque la verdad que está tan mal usada y tan pisoteada que mal entendida que ya no tiene peso. Vamos a hablar del el Hijo de Dios, el creyente, así lo vamos a llamar, el que cree en Jesús como su único Salvador, el que ha nacido de nuevo, el que eh, ve a Dios como su autoridad en su vida, el creyente, así lo vamos a poner, el creyente que ha nacido de nuevo. El creyente que ha nacido de nuevo tiene premisas básicas, o ideas que siempre dominan en su pensamiento. Por ejemplo, yo no me puedo salvar a mí mismo, necesito a mi Señor, ¿verdad? Dependencia de Él. El que no es creyente tiene sus otras ideas, ¿verdad? Va a poner otros salvadores, va a ponerse a sí mismo, va, mucha influencia, ¿no? Su manera de hablar, las premisas que tiene. Entonces, nosotros siempre tenemos que hablar basados en ciertas premisas, ¿verdad? Que deben de llenar nuestro corazón, ¿verdad? De nuestra dependencia de Dios, de que somos pecadores. ¿Por qué digo eso? Porque hablando de conversaciones, ¿verdad? Nuestras conversaciones nunca deben de ser de condenación, porque nosotros no somos Dios. Nosotros nunca, no podemos andar señalando a medio mundo de pecadores porque nosotros también lo somos. Entonces, si tenemos esa premisa, todos hemos pecado, todos necesitamos un Salvador. Nuestra actitud en la conversación va a ser diferente porque no va a haber señalamientos, no va a haber condenación. ¿Verdad? Ahora, uno puede identificar cosas, los malos frutos en los que no han nacido de nuevo, ah, y en alguien que haya nacido de nuevo, pero nunca lo vamos a condenar porque salimos de esa premisa. Nosotros también somos pecadores, nadie es perfecto, solo Dios. Entonces, esa es una premisa que cuando uno conversa ayuda a no maltratar a nadie, a no ofender a nadie, porque nosotros nos consideramos eh, en su mismo estado general como humano, ¿verdad? Todos fallamos, todos hemos sido separados de Dios por nuestro pecado y todos necesitamos de Dios. Así que hay cosas que es importante tener esas premisas en nuestra mente, porque eso va a afectar cómo tratamos a otros, ¿verdad? Cuando uno, por eso dice, da de gracia lo que has recibido de gracia. Si Dios te ha perdonado a ti, tú también tienes que, en tu trato con otros, tener esa actitud, ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice, que se humilló a sí mismo, que fue obediente en todo, ¿no? O sea, es otra manera de pensar, otra manera de ver las cosas porque se es creyente, se ha nacido de nuevo. Pero dentro de esas premisas que debemos de tener para cuando conversamos, también tenemos que entender que en las argumentaciones y en nuestras conversaciones hay cosas que se llaman falacia. ¿Qué es una falacia?
falacias en la lógica, falacias en el razonamiento, falacias en la conversación. Una falacia es un engaño o un fraude, algo que está fallido, algo que ha fallado, por ejemplo, que no funciona, más bien, no voy a decir no funciona, sino que no, no es apropiado usar cuando uno conversa. En la lógica, una falacia es una idea o una tesis que parece válida, pero en realidad no lo es. Y vamos a dar ejemplos de esto. Algunas falacias se cometen intencionalmente para persuadir o manipular a los demás, mientras que otras se cometen sin intención debido a descuidos o ignorancia. Por ejemplo, ¿qué es una falacia de lógica en la argumentación? Porque estamos hablando de ética de los creyentes cuando conversamos, ¿verdad? Si yo digo, por ejemplo, eh, ¿qué puedo decir? No, Dios te ama, ¿no? Esa es una, estoy compartiendo con alguien, Dios te ama, este, Él dice que Él vino para salvarte, ¿no? Entonces alguien me contesta y me dice, tú eres una hipócrita, ¿qué hablas de Dios, verdad? Eso es una falacia en la argumentación. ¿Por qué? Porque no se está basando a lo que yo estoy diciendo, sino que está atacando la integridad o el carácter de una persona. En una conversación, en una argumentación, es algo fallido desviar la idea de lo que se ha dicho a ofender al que está hablando. A veces la gente no lo hace, como dice aquí, esas falacias no necesariamente pueden ser insultos, pero pueden ser una manera de pueda que no sea dirigido a mí, que no me diga a mí directamente, tú eres hipócrita, porque eso ya sí sería como un insulto, ¿verdad? Pero digamos que se desvía el argumento y se dice, ah, pero ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Digamos, yo estoy diciendo, Dios te ama, Dios te quiere salvar. Entonces, no se trata del argumento, o sea, de decir, bueno, pruébame cómo Dios me ama. Entonces uno puede decir, bueno, eh, vino al mundo, dejó su gloria para pagar una deuda que él no tenía, para sufrir nuestro castigo. Pero podemos argumentar acerca del argumento, pero en el momento que me desvías y me das como algo, pareciera como que tiene conexión, pero lo que está haciendo está persuadiendo, está manipulando la conversación, apartarla del argumento que se ha dado, ¿verdad? Entonces, a veces cuando conversamos, caemos en estas falacias de que no analizamos lo que se está diciendo, el argumento, ¿verdad? La premisa, la idea que se está transmitiendo, sino que respondemos emotivamente, como con nuestras emociones, porque queremos rechazar esa verdad, que Dios nos ama y que Él sufrió y que vino porque queremos cuestionar su amor. Entonces vamos a tratar la persona que responde así se está desviando y está manipulando la conversación para desviarla de ese confrontamiento que te está diciendo, Dios te ama a ti. Entonces estamos cambiando y no nos damos cuenta que la conversación está girando para otro lado, ¿verdad? Muchas personas manipulan las conversaciones usando ese tipo de falacia, de que no se basan en el argumento que se está diciendo, sino que desvían la conversación para eh, debilitar al contrincante o decir en este caso como al opuesto, ¿no? En otras ocasiones, las falacias pueden ser muy sutiles y persuasivas, por lo que se debe poner mucha atención para detectarlas. Ya cuando una persona desvía,
se puede uno confundir y enfocarse, ¿no? También empezar a responder emotivamente, como uno decir, es que tú no quieres oír, ¿por qué sacas ese tema? O sea, empieza, la conversación se desvió completamente, porque no supimos responder a ese desvío de conversación, a esa falacia de argumentación, de que empieza a atacar al que dice esa premisa, esa idea, o la idea del que estamos hablando, ¿verdad? A veces lo vemos en nuestras conversaciones diarias. Por ejemplo, si una mamá está hablando con un hijo, por ejemplo, en lugar de hablar de la idea, por ejemplo, decir, necesito tu ayuda, ¿verdad? Quiero que empezando mañana tú te encargues de sacar la basura, por ejemplo. Esa es su idea. Ahí empieza. Entonces, si el hijo responde, por ejemplo, no, es que mi papá no hace nada, ¿verdad? Digamos, ya está desviando porque está enfocándose en atacar a alguien, está enfocándose en hablar mal de alguien. Entonces, uno tiene que volver, bueno, ¿qué te acabo de decir, verdad? ¿De qué estamos hablando? Necesito ayuda. Estoy hablando de mí y estamos hablando de nosotros, ¿verdad? Quiero que uh, evitemos, ¿verdad? Atacar a otros, que evitemos hablar de desviarnos, porque si uno empieza a decir, bueno, sí, empieza a enojarse la persona, estamos perdiendo el argumento, estamos en la discusión, en esta conversación, se está desviando, porque uno de ellos usó la falacia, que es empezar a acusar, empezar a hablar del carácter de otro y se pierde en la argumentación. El gran experto bueno, antes eh, en el uso de la falacia es Satanás. Él, cuando vino a Eva a hablarle, lo primero que dijo, con que Dios te ha dicho. No estábamos, no estaban enfocándose en la verdad de lo que Dios le había dicho, que si comían de un fruto iban a morir. Eso le dijo el Señor, no lo comas, les estaba previniendo, Dios ya sabía lo que iba a pasar si lo hacían. Les está dando esa verdad. Si comes, vas a morir. No comas de ese fruto. Tienes muchos frutos de qué comer. Pero cuando viene Satanás, cambia el argumento y usa esta falacia, la falacia del ataque al carácter del que dice algo, ¿verdad? En este caso era Dios. Él se fue contra Dios y pone en tela de duda lo que Dios dice. Él sabe que si comes de eso, se te van a abrir los ojos, como diciendo, Dios es egoísta, Dios es malvado, Dios no quiere tu bien. Eso es una falacia que se conoce con el nombre de ad hominem. Es una palabra de latín que quiere decir en contra del hombre, en contra del individuo o en contra de la persona que está hablando. Y es algo fallido, pero que es muy efectivo para manipular a la gente. Cuando por ejemplo, en una conversación, en un discurso, en una predicación, alguien empieza a atacar a la persona de la que está hablando, este, es efectivo para manipular a la gente, para despertar pasiones, ¿verdad? De coraje, de odio, de división. Y esa fue la táctica que usó Satanás cuando habló con Eva, ¿verdad? Poner en tela de duda el amor de Dios, la fidelidad de Dios, la verdad de Dios, la sabiduría de Dios y atacar el carácter, la integridad de Él, ¿verdad? Y Eva fue engañada, ella cayó en la trampa, le creyó
a Satanás, porque dijo ella, viéndolo bien, este fruto sí está atractivo, ¿no? Como diciendo, sí concuerda lo que me está diciendo esta serpiente, ¿no? Él usó esa táctica, ¿verdad? Y podemos analizar, estamos cayendo nosotros también en el uso de esa táctica en nuestras conversaciones. Cuando atacamos a las personas, porque se nos hace que es una manera de conversar normal, común, hemos caído en la corriente del pensamiento humano de que es, es, es más fuerte el que grita, el que ofende, um, dis, el que acusa, el que calumnia, el que pone abajo al prójimo. Hemos caído en eso. Podemos analizar nuestras conversaciones cuando estamos hablando de otro, que si lo ponemos abajo, si lo acusamos, ¿verdad? Lo ofendemos, ¿verdad? No necesariamente con malas palabras, pero en nuestras argumentaciones, ¿verdad? Mira, esto es lo que él es, lo que hizo, lo que a veces despertamos esas pasiones negativas en otros cuando ah, afloramos lo negativo en otros, ¿verdad? Y el Señor habla muchos consejos acerca de cómo nosotros podemos evitar dividir, evitar vivir vidas críticas, ¿verdad? Siempre, siempre, porque cuando uno pone a otros de menos, es que se está poniendo uno en alto, ¿verdad? O sea, yo no hago eso, tú sí, ¿verdad? Entonces tenemos que analizar cómo estamos conversando, cómo estamos siendo engañados por el sistema que existe en el mundo, que halaga y fomenta este tipo de conversaciones y si nosotros estamos siguiendo la manera del Señor. Hay otro tipo de falacias en la argumentación cuando uno habla, ¿verdad? Por ejemplo, hay otro que se llama el ad verecundiam. Estos como son palabras en latín, ¿verdad? No son tan comunes para nosotros, pero lo que eso quiere decir es cuando decimos, esto tiene que ser verdad porque alguien en autoridad lo dice. O sea, por ejemplo, cuando alguien le dice a uno, por ejemplo, ¿tú qué sabes? Tú, eso que tú dices no sirve, ¿verdad? Porque no eres nadie, ¿verdad? O sea, está usando esta falacia en la conversación de decir, yo escuché que, o decir, yo tengo un título, por ejemplo, he estudiado en eso, tú no sabes nada. Entonces, esa es una falacia de ataque en la argumentación, porque alguien puede, de todos podemos aprender, ¿verdad? Y especialmente hay gente, el Señor dice, ¿no? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza, ¿verdad? Hay cosas que la inocencia, la humildad de una persona, especialmente una persona en Cristo, una persona creyente, tiene más peso que alguien que está en el sistema del mundo y no cree en la palabra de Dios, que, que no va a fomentar la voluntad de Dios. Y tenemos que analizar eso. A veces le creemos a la gente que no está en las cosas del Señor, que no tiene conocimiento de la verdad de Dios, ¿verdad? Y lo tomamos como algo que valedero, ¿no? Y eso se puede ver, ¿no? A veces en gente que, por ejemplo, digamos que alguien escribe un libro, ¿no? Alguien que no cree en Dios, por ejemplo, escribe un libro, ¿no? Y manda sus ideas, ¿no? Entonces la gente, como en el caso de la evolución, por ejemplo, que era una hipótesis, no era una verdad, pero como gente elocuente o un científico dice hoy, la Tierra existió por millones de años. La Biblia dice que no, tuvo su principio, ¿verdad? Que Dios la hizo y
tiene su tiempo. Entonces la gente dice, no, pero si el científico dice, hay que creerle al científico más que a Dios, porque esa es una falacia de decir, si tiene autoridad, si tiene ese título, ¿verdad? Vale más que lo que dice la palabra de Dios. Entonces, a ver, eso entra al mundo, ¿verdad? ¿Quién, quién lo dijo? Si lo dijo una persona en autoridad, vale más que lo que dijo Dios. Y eso tenemos que tener cuidado esa argumentación fallida. Hay gente que dice, bueno, de acuerdo a los estudios, dice que sí puede haber muchos géneros, por ejemplo. Pero ¿qué dice Dios? O de acuerdo a los estudios, hay muchas razas, por ejemplo. ¿Qué dice Dios? Somos una sola raza, la raza humana, ¿verdad? Venimos de un solo origen, todos somos iguales. Dios nos hizo a todos, somos una sola criatura, ¿verdad? Una sola raza humana. Pero los estudios dicen, no, sí existen, y dividen, ¿no? Y la gente dice, oh, sí, sí, porque es un estudiado. Todo tiene que ver en cuanto a la ideología del mundo contra Dios, sin Dios, o la ideología de Dios y la verdad de su palabra. Siempre va a haber ese, pero no nos damos cuenta cómo nos está afectando, ¿verdad? Pero una argumentación fallida sería eso, de decir, creer todo porque nomás alguien dice que ha estudiado o está repitiendo lo que alguien de autoridad tiene porque se va y le damos más valor a eso que lo que dice la palabra. Otra falacia en la argumentación es decir, eso no funciona porque se asumen malas consecuencias. Por ejemplo, um, aquí el ad consequentium es la palabra que, como se dice en el inglés. Um, yo pienso que esto no lo acepto porque hay una consecuencia negativa. Por ejemplo, cuando la palabra de Dios dice que hay dos caminos, ¿verdad? Un camino que lleva a la vida eterna, que es Jesús es el camino, la verdad y la vida. Eso dice la palabra. Y hay otro camino que lleva a la condenación, ¿verdad? Que es el rechazo. Eso nos dice la verdad de Dios. Pero el mundo, el pensamiento, el sistema de pensamiento del mundo contra Dios y sin Dios va a decir, no me gusta esa verdad, ese argumento, porque hay una consecuencia negativa hay algo, rechazo eso porque no me parece bien. Y hay gente que dice, ¿cómo puede un Dios de amor castigar a alguien? Eso es una falacia a consecuencia, que rechazo un argumento porque no me gusta la consecuencia de lo que se ha dicho, de la idea, ¿verdad? Entonces, cuando abordamos la manera de pensar en cuanto a lo que es bíblico y a lo que es de Dios, vamos cayendo en esas falacias porque el mundo es muy escandaloso en cómo trata, ¿verdad? Va a empezar a atacar a Dios, va a empezar a decir, nosotros tenemos más autoridad que Dios, nosotros creemos en algo mejor que lo que Dios está ofreciendo, ¿no? Entonces vemos cómo en las conversaciones entran esas fallos de argumentación, porque eso no está lidiando con la idea, sino con tal vez emociones, que no se está hablando de la base, que es lo que estamos tratando de comunicar, sino que se responde de diferentes maneras, ¿verdad? Emocionalmente. Y lo vemos, por ejemplo, esta semana, la semana pasada tuve una clase y una señora contestó en el YouTube. La clase tenía que ver, obviamente, con el caso de la muerte de Charlie Kirk y cómo yo lo había conocido porque había traducido para él y
como surgieron tantas acusaciones y tantas calumnias y tantas versiones de gente que no lo conocía y que eh, quiso expresar sus opiniones, eh, di esa clase, ¿no? Diciendo que quién era él, porque hay gente que ni siquiera nunca había oído de él, especialmente en el mundo hispano. Nadie, la gran mayoría de los hispanos no sabían quién era él. Pero de repente todo el mundo lo conoce y todo el mundo sabe cómo era y qué creía y todo. Entonces, quise yo dar mi idea, la argumentación de qué era lo que él hacía, lo que él defendía, que era la fe, la familia y su patria. Esos eran los tres puntos siempre que él tenía: fe, familia y patria. Entonces, bueno, di esa explicación porque muchos me habían preguntado quién es él y no lo conocemos, que era creyente, sí, no. Entonces, bueno, ella contesta, ¿verdad? Y la pongo en anonimato porque el punto no es eh, aunque técnicamente cuando uno habla o da su opinión, especialmente hablando públicamente, se se expone, ¿verdad? A que se le pueda argumentar, porque de eso se trata la conversación, en lo que tiene que ver con el trato humano, ¿verdad? Tenemos que conversar. Tú tienes tu opinión, yo tengo la mía, vamos a ver qué argumentar, ¿verdad? Y sin caer en las falacias, ¿verdad? De atacarse unos a otros, de cuestionar la integridad de la persona o sin decir, no me gusta eso porque no me gusta. O sea, hay que ver, esos son falacias, no se puede rechazar algo nomás porque no quiero oírlo. Se tiene que argumentar, ¿no? Y como sociedad hemos perdido eh, esa capacidad de poder conversar, porque siempre se va a responder, o en la gran mayoría de veces la gente responde con insultos, con calumnias, que esa es la falacia de ad hominem, o va a responder como tú no sabes nada, que es otra falacia, o va a responder con eso no puede ser verdad porque no me gustan las consecuencias. Y lo digo todo porque también se han visto, ¿no? Consecuencias. El punto hablando de cómo defendía el gobierno original, los fundamentos originales del país de Estados Unidos, ¿verdad? A lo que iba era de que se puede confundir la persona y decir, oh, yo digo que él decía esto sin verdaderamente tener bases argumentativas, ¿verdad? Y mire, esto es lo que ella me contestó a esa clase. Dice, señora, nadie es comunista, porque estábamos hablando de que él defendía a Estados Unidos como el mejor diseño de país. Era su país, él era patriota, defendía su país, ¿no? Entonces, pero ella dice, señora, nadie es comunista. Si hubieran gobiernos verdaderamente comunistas, fueran una maravilla, pues se supone que el comunismo no tiene ricos ni pobres, sino los bienes son compartidos y todos son dueños. Que ese es el argumento de ella, ¿verdad? Yo puedo responder con una falacia ad hominem y decir, ¿cómo es posible que ella diga que nadie es comunista? Que si hubieran gobiernos verdaderamente comunistas fuera una maravilla. Yo pudiera responder con argumentación ad hominem, que sería, bueno, atacarla a ella, ¿verdad? Decir, bueno, qué ignorancia, una falacia, por ejemplo, ad veredictum, decir, ¿qué estudios tiene usted acerca de los gobiernos, ¿verdad? O una falacia, que no me gusta, a consecuencia, que no me gusta lo que dice, ah, porque va en contra del sistema de Estados Unidos. Puedo decir como que me perjudica, ¿no? Pero no, uno puede decir, ok,
el propósito del creyente es tratar de entender a la persona, ¿verdad? Yo puedo argumentarle y decir, bueno, existe un manifiesto comunista, que quiere decir la doctrina comunista, existe. Existen países que se identifican como comunistas, como China, como Venezuela, como Norcorea. Puedo argumentarle, ¿no? Porque ella dice, si hubieran gobiernos, pero muy inteligentemente pone ella esto, si hubieran gobiernos verdaderamente comunistas, o sea, porque la realidad es que aunque se digan comunistas, siempre existe una clase que manda a la otra, ¿verdad? O sea que filosóficamente yo pudiera decir, estoy entendiendo lo que ella me está diciendo. En realidad no existe igualdad en el mundo, ¿verdad? En un sentido pudiera decir, tiene razón filosóficamente, pero si voy a hablar argumentativamente, puedo presentarle los casos, han muerto más de 130 millones de personas yéndose en contra de los gobiernos comunistas. O sea, hay evidencias. Entonces, bueno, pero ella no sabe que a lo mejor yo puedo decir, sí, entiendo filosóficamente lo que me estás diciendo, pero en lo que no estamos de acuerdo, hablando bíblicamente hablando, es de que se presupone con este argumento de ella que tener las cosas iguales es equivalente a felicidad. El sistema de pensamiento humano está diciendo, mientras no haya igualdad, no vamos a ser felices. Ese es el argumento del mundo, es decir, tenemos que tener todos lo mismo para ser felices, porque dice, ah, no deben de haber ricos ni pobres, sino todo tener todo compartido y que no haya, que nadie sea dueño de nada. Okay, entonces, ese es el argumento de alguien que cree que el comunismo es algo bueno. O sea, que está pensando que el que todos tengamos lo mismo es felicidad. Entonces, el que está bajo la argumentación bíblica de la palabra de Dios va a analizarlo y va a decir, bueno, Dios promueve la premiación, por ejemplo, de sus hijos, ¿verdad? La Biblia habla de diferentes juicios que va a haber, pero dice que todos vamos a comparecer ante los creyentes que han nacido de nuevo y que tienen al Espíritu Santo de Jesús en su vida. Vamos a comparecer ante el trono, al tribunal de Cristo. Y dice que todos, nuestras obras van a pasar como por fuego. Y vamos a ser premiados de acuerdo a la obediencia y a la sumisión que ha habido al Señor Jesús, al servicio, ¿verdad?, que le hemos hecho. O sea que habla de que no vamos a recibir lo mismo, porque si me van a juzgar a mí por lo que yo hice, yo no voy a responder por el otro va a responder por sí mismo, ¿verdad? Hay niveles de premiación. El apóstol Pablo, por ejemplo, decía, corre la carrera para ganarla, ¿verdad? Es para que no pierdas tu corona. O sea, como que el premio que viene eh, lo alcanzan los que corren bien la carrera, ¿verdad? Los que no hacen trampa, el Señor nunca en las escrituras premia, por ejemplo, la vagancia. Las personas de México le llaman flojonería, ¿verdad? Nunca. El, hasta Pablo decía, por ejemplo, el apóstol decía, el que no trabaja no coma, ¿verdad? Porque no hay lógica en decir tenemos que tener lo mismo. Hay unos que trabajan más que otros, hay otros que se dedican más que otros en todo nivel. Por ejemplo, mis abuelos fueron eh, eh, pobres de pueblo, digamos. Los abuelos de mi esposo también, ¿verdad? Y en el pueblo hay gente que tiene dos gallinas, hay otros que no tienen, hay otros que aran la tierra y tienen comida, hay otros que no, y el Señor lo dice en la palabra.
el que se cruza de brazos, ¿verdad? Va a venir el tiempo si se cruza de brazos en el tiempo de la cosecha, no va a tener cuando venga el invierno, porque Dios nos explica, ¿no? Que hay consecuencias de, de no trabajar, hay consecuencias de no ser visionario, ¿verdad? De no tener metas, hay consecuencias. Pero el ser humano piensa, no, si todos tenemos las cosas iguales, vamos a ser felices. Pero Dios no nos explica eso. ¿Por qué? Porque el ser humano, ahí vienen las premisas, lo que pensamos. Como somos pecadores, nadie nunca va a querer compartir, nadie nunca va a querer um, pensar en otro. Por naturaleza pensamos en nosotros mismos. Por naturaleza hay egoísmo. Por eso están los mandamientos. No codiciarás, ¿verdad? No hay que envidiar, no hay que robar, porque Dios nos conoce, nos está diciendo, si no tuviéramos esas direcciones de Dios, esa guianza, hay caos, hay desorden, hay problema, ¿verdad? Entonces, vemos cómo en las conversaciones podemos aplicar la palabra cuando la conocemos, obviamente, para poder aplicarla tenemos que leerla, tenemos que creerla, tenemos que vivirla, pero al mismo tiempo, en las conversaciones podemos caer en trampas, ¿verdad? Yo comprendo porque en la comunicación quiero entender lo que ella me está diciendo y su corazón, dónde está, por qué ella cree que esto funciona. Pero puedo usar la palabra para decirle, no funciona, porque a ti no te gustaría que te quiten lo que tú has trabajado, lo que tú te ha costado, para darle a alguien que no quiere trabajar o a alguien que simple y llanamente cree que se merece tenerlo porque no nos gustaría a nivel personal que nos hagan eso. Entonces, pero puedo argumentar sin caer en esas falacias, ¿verdad? De calumniarla, de acusarla, puedo decirle, no, sí existe el comunismo y no ha funcionado. Mucha gente ha muerto, mucha gente ha sufrido. Y eso fue la primera frase de lo que me contestó, pero hay otras cosas que también, porque esas son otras falacias que en lugar de hablar del argumento que estoy dando, por ejemplo, estoy diciendo, este hermano predicó acerca de la familia, ¿verdad? Predicó acerca de la fe en Jesús, la familia y amar a su país. Esa era la argumentación. Pero otra falacia es meterse y mezclar todito y empezar a hablar y no se puede llegar a ningún lado cuando se tiene ese estilo de conversación. Entonces, lo que estamos llegando es de que como creyentes, y con esto voy a acabar porque ya se ha ido mucho el tiempo, como creyentes, uno tiene que reconocer que uno falla mucho en el hablar, falla mucho en el analizar las cosas. Ah, por falta de conocimiento, tal vez, o por nuestra propia naturaleza como pecadores, ¿verdad? Toda persona que está en contacto con Dios cerca reconoce sus faltas, ¿verdad? Y miren, aquí, por ejemplo, Isaías, cuando vio a Dios, vio que estaba el Señor sentado en su trono. La primera reacción de él fue decir, ay de mí, que soy muerto, dice, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Miren, qué interesante, ¿no? Cuando uno está cerca de Dios, va a reconocer primeramente sus propios errores, sus propios pecados, sus propias faltas, su propia condición. Y tan interesante, lo primero que Isaías se enfoca es en la inmundicia de sus labios. Nosotros tenemos la facultad de bendecir y la facultad de maldecir con nuestros labios, pero el Señor nos dice, no puede una fuente buena dar agua amarga, dar agua sucia, agua podrida, agua venenosa, no puede. Igual como un árbol, no puede dar un árbol bueno,
da buenos frutos, ¿no? Es una consecuencia de estar cerca de Dios, de reconocer su propia naturaleza, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos, pensemos, en lugar de estar acusando a otros, en lugar de estar condenando a otros en nuestras conversaciones, tratar de evitar esas tácticas manipuladoras, esas tácticas diabólicas y no caer en esas argumentaciones fallidas, ¿verdad? De insultarse sino especialmente si somos creyentes, tenemos que, porque vamos a hablar más adelante de otros temas, a seguir contestando el comentario, porque voy a usar ese ejemplo, ¿verdad? De cómo es natural y común lidiar con todo ese tipo de conversaciones del mundo y conversaciones de los creyentes, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, el Señor nos dice que cuando estamos en Jesús, cerca de Dios, vamos a reconocer nuestros propios errores porque vamos a tratar de mantener la paz en las conversaciones, ser abiertos a tratar de entender por qué las personas están respondiendo así. Y más adelante vamos a ver, hay veces resentimientos, heridas en las personas reales, heridas emocionales por cosas que han vivido, pero eso no quita la verdad de la palabra, o sea, ¿por qué atacar a Dios si los que han ofendido son malos representantes o gente que no es de Dios? Punto, porque sí existen. Ahora, con esto vamos a terminar porque el punto es de que como creyentes tenemos que elevar nuestra manera de vivir, empezando con nuestra manera de hablar. Y para hacer eso tenemos que reconocer que fallamos, hemos fallado, hemos perdido el, la capacidad de compartir con nuestros seres queridos porque no hemos podido comunicarnos con ellos de una manera como Cristo lo hubiese hecho. Um, Caemos en todas estas falacias y ofendemos. Es horrible pensar en que en nuestra manera de hablar hay tanto negativismo y nos dejamos influenciar por el mundo. El Señor a través del apóstol Pablo nos dijo esto. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Noten las ideas. Siempre el Señor hace esa distinción. ¿Cómo piensa el mundo? ¿Cómo piensa Dios? ¿Cómo piensa Jesús? ¿Cómo Él nos comparte su palabra? Dice, ellos tienen el entendimiento entenebrecido, está oscuro, no tienen la luz, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea, está haciendo una distinción muy clara. Hay los que no tienen la verdad de Dios, no tienen la luz de Dios, ustedes ya la tienen, ¿verdad? Pero ahora vivan, dice, ahora ya no anden, no hagan, no sean como la gente que vive en su ignorancia porque están alejados de Dios, que tienen su mente oscura, con ideas humanistas, no sean como ellos. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Los pensamientos, las ideas del sistema humano que va contra Dios, siempre va a llevar a el despapayo carnal. Todo lo que dice la gente y lo vamos a ver en las argumentaciones. ¿Por qué Dios dice que solo hay que casarse un hombre y una mujer? ¿Por qué Dios dice que hay que respetar que haya sumisión los unos a los otros, la esposa al esposo? ¿Por qué Dios dice eso? ¿Por qué siempre atacando? Dice, pero ¿por qué hacen eso? Porque quieren libertad para hacer lo que quieren. Porque Dios pone lo que pasa si no se sigue. Él sabe mejor, sabe perfectamente mejor. Pero dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. No, no, el Señor Jesús no fue así.
dice, si en verdad le habéis oído, lo que habla de que hay gente que no oye verdaderamente las enseñanzas de Jesús. Y si habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, ¿verdad? Otra vez, si son verdaderamente creyentes y siguen a Jesús y quieren ser como él, ¿verdad? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ya no vivan como vivían antes, ya no piensen como estaba, el mundo les hacía pensar, sino que dice, quítense en eso, vístanse del nuevo hombre, de la nueva manera de pensar. Todo empieza en la mente, en la manera de analizar las cosas, dice, y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad de Dios, ¿verdad? Cómo Dios piensa. O vamos a vivir y hablar y ser como el mundo piensa, o vamos a vivir y ser como Dios piensa. Entonces, empieza con nosotros. Cada día pensar cuánta acusación, cuánto ataque, cuánto ofensas damos o cuánto tratamos de entender lo que se está diciendo, ¿verdad? Y dándole la luz de la palabra, ¿verdad? De la verdad de Dios, ¿verdad? Viviéndola nosotros, empezando con nosotros, ¿verdad? Porque de otra manera no funcionan bien las cosas, ¿verdad? Caemos todos en la misma discusión, en la misma acusación, la naturaleza pecaminosa sale, ¿verdad? Y el nombre del Señor es pisoteado. Entonces, ¿somos de luz o estamos en las tinieblas del sistema del mundo? Es un llamado a tener devoción en moción, movimiento, ¿verdad? Viva lo que el Señor, a la libertad con la que el Señor nos ha llamado, a ser libres de nuestra propia naturaleza pecaminosa. El Señor nos ha dado el poder para ser diferentes, hablar diferentes, vivir de una manera diferente, no como el mundo. Así que ahí lo vamos a dejar, vamos a orar y darle gracias al Señor por esta nueva clase. Señor amado, gracias te damos, Padre, porque tu palabra es verdad. Señor, tú eres perfecto en todos tus caminos, Señor. Tanta luz que das a través de tu palabra, Señor, para que seamos libres de nosotros mismos, Señor, de entender el impacto que hacemos con lo que decimos, con cómo actuamos, Señor, porque te representamos, Señor. No podemos ser como el mundo, el mismo sistema de pensamiento, la misma manera de vivir que el mundo, Señor. Trae, Señor, un avivamiento a tu iglesia, a tu pueblo, a tus hijos, Señor, para que verdaderamente haya un impacto en nuestras vidas personales, en nuestro trato con otras gentes, um, en cómo mostrar tu amor a otros, Señor. Padre, tú límpianos, perdona, Señor, cada actitud, cada palabra ociosa que sale de nuestra boca, Señor, y ha salido. Señor, ayúdanos a eh, ser cuidadosos, porque tu palabra dice que vamos a dar cuentas de toda palabra que ha salido de nuestra boca, Señor. Gracias porque Jesús es la respuesta a limpiarnos de toda maldad. Él es la respuesta para darnos un nuevo corazón, una nueva mente. Él es la respuesta para libertarnos de nuestra naturaleza pecaminosa el día que nos llame y nos dé de su perfección completa. Gracias, Señor, porque la cruz es el símbolo, el Señor, su muerte, su sacrificio es la libertad para nosotros, Señor, de ese viejo hombre. Señor,
Te bendecimos y te damos gracias porque todavía hay oportunidad para alguien venir a Jesús y experimentar la libertad que solamente Él puede dar. A ti sea la gloria y la alabanza en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias por su sintonía. Adelante con Cristo. Cuide su hablar.